Muy buenos días. Bienvenidos a el curso en materia de Contraloría, segunda sesión. Son las 9 de la mañana de este miércoles 26 de octubre y vamos a comenzar y continuar precisamente con este precedente que ya tuvimos la sesión pasada, la semana pasada, en el sentido de lo que es el servicio de una Contraloría moderna. Todos los servicios, sin lugar a dudas, se han ido especializando. Cada vez tiene la ciencia, la administración, el detalle de los procesos, todo aparentemente y lo no aparente va con un grado de perfeccionamiento. Al grado tal de que también el servicio de Contraloría no es la excepción y requiere de cierto grado de profundidad, requiere de mayor grado de análisis, con una sinfín de tal vez problemáticas que van aconteciéndose a lo largo y ancho de toda la organización y que además, propiamente dicho, por las grandes normatividades, normas, disposiciones, leyes y demás que se van dando precisamente en el transcurso de toda la organización, es por lo que hemos debatido el hecho de que también la Contraloría debe irse perfeccionando, puliendo hasta cierto punto y perfeccionando en ciertos grados. Sin lugar a dudas, hemos tenido oportunidad de ir analizando de arriba abajo, de lo general a lo particular, cada uno de estos pequeños detalles. Por ejemplo, la definición de Contraloría tradicional bajo la vertiente de lo que es propiamente un análisis exhaustivo de la salud financiera. No le robamos cámara ni trabajo a la dirección, al área de finanzas. Por su parte, presupuestos. Como buen coordinador de área, en caso de que se tuviese dentro de la organización esa área adicional de presupuestos. Si la empresa es pyme o más bien pequeña, evidentemente no va a tener un área de planeación como tal y el área de Contraloría se encargará entonces de dicha coordinación. Por su parte, todo lo analítico y vertiente en razón de lo que es los pagos extraordinarios o los pagos que requieren de mayor atención dado el monto, como por ejemplo la nómina, la definición así lo contempla. Y de manera general, el control interno. Entonces, no es que le robe trabajo al área de nóminas o al área de la preparación de recursos humanos de la nómina correspondiente, sino simplemente se trata de controlar, por eso es que se llama Contraloría, ir controlando los aspectos financieros, los aspectos de, propiamente dicho, planeación, que es más el control derivado de encontrar desviaciones que se den al causal del presupuesto anual, a las nóminas o algún otro pago fuerte dentro de la empresa y finalmente todo el andamiaje del control interno. Así, si se tiene un área, por ser mediana grande la empresa y se tiene un área de manuales, políticas, procedimientos, serán los encargados, pero siempre coordinados y bajo la lupa del área de Contraloría. Si no se tiene esa área de manuales, políticas, procedimientos, por ser una empresa mediana, pequeña, entonces el área de Contraloría tendrá que fungir como coordinador de todas las áreas para que cada una de estas cuente precisamente con sus manuales, políticas, procedimientos. Hemos advertido que difícilmente este curso pudiera abarcar a detalle las cuestiones financieras, las cuestiones del hacer la nómina, las cuestiones presupuestales y las cuestiones de manuales, políticas, procedimientos, control interno. Lo hemos visto ya desde una óptica, análisis de lo que vendría siendo precisamente el actuar, el quehacer del contralor como tal. Por ello es que hemos visto algunos análisis como el COSO en particular y hemos visto lo que es el andamiaje para poder ya sea implementar el área de Contraloría o bien simplemente, si ya se tiene implementada, ir monitoreando si se requiere de algún ajuste. El primero de los ajustes que hemos propuesto es, sin lugar a dudas, la palabra misteriosa compliance.
Cumplimiento, 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 porque la esencia de la nueva área de Contraloría descansa precisamente en el andamiaje de estas nuevas normatividades de varias legislaciones: laboral, fiscal, procesal, documental, de materialidad, de estudio de precios de transferencia, de prevención del lavado de dinero, de NOM 035, de lo que gustes y mandes. Y tendremos que hacer una lista de todo aquello que es el Contralor debiera de ser capaz. Anteriormente, el Contralor de los 70s, 80s, prácticamente advertiría lo que es en sí la salud financiera, descansando en precisamente la revisión del pago de la nómina y, en su caso, las nuevas inversiones, advirtiendo como tal en inversiones la adquisición de los nuevos activos fijos dentro de la organización, o en su caso las reestructuras organizacionales como fusiones, escisiones y demás. Ahora el Contralor, en añadidura, tiene que prestar sus servicios más bajo la premisa de control, de controlar el evitar multas, el evitar procedimientos que sean de alto riesgo. Y entonces la óptica del Contralor tendrá que descansar en, propiamente dicho, una metodología, un protocolo de actuación, un procedimiento perfectamente establecido. Y para ello nos hemos dado la tarea, les he invitado a que vayan armando una carpeta de trabajo, vayan armando el andamiaje de la implementación de tu área de Contraloría con una carpeta, en donde esa carpeta puede ser muy extensa, muy grande. Hay quienes dicen: yo como área de Contraloría incluyo dentro de mis carpetas todo lo que son manuales, políticas, procedimiento. Esa tal vez pudiera quedar por separado, como un anexo a mi carpeta protocolo de el área de Contraloría. Y entonces, repasando, hasta la semana pasada fuimos capaces de ir advirtiendo en el cómo llenar esa carpeta de trabajo desde la definición misma. ¿Qué son los servicios de Contraloría? Tuvimos oportunidad de echarnos un clavado a definiciones manejadas propiamente en LinkedIn y redes sociales y fuentes de trabajo, buscadoras de empleo, empleadores como tal, que se están modernizando todos los días y en donde, en adición a las funciones básicas de lo que es propiamente el control interno, esos presupuestos, esa salud financiera y el pago de ciertos montos o áreas muy en exclusiva como tal, se agrega todo el andamiaje de el control, el cumplimiento, el compliance. Y entonces, separador 1 de mi carpeta, definición. Y puede ser ahí mismo o en un segundo separador la razón por la cual se justifica el hecho de que en esta empresa contemos con un área de Contraloría, porque la empresa, acorde a sus objetivos, al tamaño, a su planeación estratégica, su misión, visión, valores, tiene que estar siempre custodiada, monitoreada por un contralor, por un área de Contraloría, que obviamente discierne totalmente de lo que son los servicios de un auditor interno-externo, toda vez que la óptica es totalmente distinta. El auditor interno va más simplemente por el lograr el calificar si se cumplió o no con esa labor, y en cambio el área de Contraloría, aparte de justificar el hecho de si cumplir o no con ese proceso, procedimiento y controles, tiene que darse hacia adelante, entregarse para que, con base a la planeación estratégica, se aterrice simplemente la razón por la cual estamos alineados a esa misión, visión, valores. Hemos ido dando algunos tips. Tú recordarás que desde un principio advertíamos, procuraremos ir dando flashazos para que la apuntes por separado, para que vayas custodiando precisamente esa labor, ir apuntando los pequeños detalles del área de Contraloría. Hemos ido dando flashazos de ideas. Unas de estas las tendremos que duplicar, triplicar en nuestros comentarios, como por ejemplo, el bien sabido empezar a ver lo que nadie ve, esencial del área de Contraloría, en donde tiene que ser capaz de ir monitoreando las labores como tal de estos servicios para que todas las áreas empiecen a funcionar bajo el deber ser. La cuadratura
de esta área en base a un cumplimiento, en base a una normatividad, en base a una propuesta de, como tal, manuales, políticas, procedimientos, nos otorga, nos da, nos genera internamente esa cuadratura perfecta del deber ser. Claro, al grado de que nosotros, aparte de ser contadores con nuestra propia cuadratura, tendremos que empezar a abordar otras áreas para que se contagien de ese bien hacer, de ese buen hacer, de ese correcto hacer. Y entonces no le podemos quitar la cachucha, entre paréntesis, la cachucha, el labor, esa forma de trabajar tan sutil que tiene el área de contabilidad, en donde hemos advertido que tristemente es mal visto por la organización esa área de contabilidad, porque siempre está, así lo perciben los demás áreas, de manera negativa, persiguiendo la razón por la cual esta fusión no procede, este gasto no debiera ser, esta inversión es ridícula. No, eso es el área de contabilidad. Nosotros tendremos que buscar esa objetividad para que con una solidez, con una cierta fundamentación, con un criterio, logremos convencer a los demás. El área de Contraloría tiene siempre que evitar, es que yo pensé, yo creía, yo estimaba, yo hubiese creído. No, nada de eso existe. Es, señores, con base a los números, con base a los datos, con base a esta ley, con base a este fundamento, con base a estos criterios, con base a una jurisprudencia, con base a historia, con base a lo que sea, tenemos los datos para efectos de convencer a los demás el por qué sí o el por qué no. No tenemos la verdad absoluta. Este curso inclusive lo hemos dado in company, es decir, al interior de las organizaciones, en donde he tenido oportunidad de captar la idea, en donde de pronto me dicen, oye, es curioso, este comentario que haces, en el sentido de que pretendemos tener esa fundamentación, una estructura mental de pensamiento muy basada en criterios y demás, de pronto sentimos que las demás áreas nos abordan para efectos de un deber ser, en el sentido de, oye, como estamos en vísperas de, no sé, cualquier tontería, de planear la fiesta de fin de año, quisiéramos que nos acompañaras a la reunión que tendremos con recursos humanos y otras áreas para organizar la fiesta. ¿Y yo por qué? Como área de Contraloría, es que sabemos que tú tienes en tu estructura pensamiento, aunque no lo digan con estas palabras, así es, tienes en tu estructura, en tu pensamiento, una forma muy fácil de ir acomodando las cosas, porque así se da el área de Contraloría. Y la pregunta obligada sería, ¿tendré que asistir a esa reunión? Bueno, desde luego que si no forma parte de tu rol, de tu descripción, ficha de puesto y manuales, políticas, procedimientos, desde luego que no. Claro, les puedes ayudar, pero es más fácil comenzar a preparar a los equipos de trabajo para que nosotros, así como buenos líderes, empecemos a permear en la organización esa forma de trabajo, al grado tal de que no solamente nos buscan para que les enseñemos el cómo sí, sino en adición sepamos ir descubriendo conjuntamente con las demás áreas su trabajo en ese deber ser para efectos de así tener una óptica de 360 grados y poder ayudarles a tomar las decisiones más precisas, de agregar valor, más correctas y demás. Hemos entonces, hasta este momento, analizado también lo que es otro separador, que es propiamente el ir analizando las áreas con las cuales yo voy a tener esa interfase, esa interactuación o interacción como tal. Recuerda que las separamos. Interactuar del verbo estamos comunicándonos, te invito a un cafecito, tenemos juntas de trabajo, y una interacción en donde simplemente mándame el documento, lo analizo y punto. Y entonces, con base en ello, yo tengo que ir descubriendo con cada una de las áreas dónde es que
podemos agregar valor a la organización. Hemos siempre tomado en cuenta en esos apuntes, en la parte superior de mi escritorio, de mi pizarrón, de tus apuntes como tal, también, además de el descubrir y ver lo que nadie ve, también, ¿por qué no?, ese protocolo de actuar en el sentido de, además, avanzar a detalle con un cúmulo de información para poder discernir en aquello que pudiera ser obvio y que nosotros tendremos que descubrir qué hay detrás de ese numerito. Aparte de solamente ver, por ejemplo, un incremento en ventas del 4.5%, es mucho, es poco, no es nada, nos faltó, nos quedamos cortos, no importa, eso ya lo hizo finanzas. El área de Contraloría tiene que cuidar, tiene que controlar si ese crecimiento derivó con una generación de mayores utilidades o tal vez ya no tantas utilidades, nuestro margen de utilidad decreció, se hizo pequeño. ¿Qué nos conviene más? ¿Vender menos con más rentabilidad o vender más con menos rentabilidad, por ejemplo? Y así, cada numerito, yo tendré que estar viendo en un scope, en una visión, precisamente el andamiaje de lo que es en 360 grados el impacto en la gente, en la empresa, en los accionistas, en los proveedores, en los clientes, 360 grados, a eso me refiero, para ir monitoreando, custodiando, que todo vaya caminando y marchando sobre ruedas. Bueno, con este pequeño antecedente podemos entonces así avanzar con nuestro material. La semana pasada tuvimos oportunidad de ver dentro de estas, las últimas láminas, en los últimos minutos, lo que es el control, más bien el contralor y sus servicios de gestión corporativa. Recordemos que hemos dicho que se recomienda tener aquí en la parte de tu escritorio como buen contralor tu misión, visión, valores, para que nunca los pierdas de vista y que cada una de tus actuaciones, cada uno de los requerimientos de la organización, volteemos a ver esa estructura de pensamiento, esa planeación estratégica que me permita descubrir si ese labor, ese trabajo, esa reestructura de negocio, ese nuevo proyecto, ese tal vez nuevo reporte, se apegue, se alinee a mi misión, visión, valores. Si no está alineado, de nada me sirve. Mejor no lo hagamos o hagámoslo de otra forma, que también podría ser. En ese sentido, debemos cuestionarnos en la forma en que ahora la gestión corporativa es capaz de ir trabajando todo el tiempo en precisamente clarificar la estrategia como el primer punto, es decir, desarrollar la estrategia y traducir la estrategia. Es el mapa de mi planeación estratégica colgado en ese plan estratégico a mi actuación en el día a día. Que no se quede como letra muerta, que se traduzca en algo que se logre permear en la organización. Como segundo paso, la gestión del desempeño. ¿Cómo vamos a lograr alinear la organización a la planeación estratégica y las operaciones cotidianas para gestionar el rendimiento, para gestionar una premisa mayor financiera que también le hemos apuntado? Maximizar el valor de la inversión de nuestros accionistas como tal. Como punto número 3, no perder de vista el plan ahora operativo y financiero, ya en lo cotidiano, ya en el mundo de los mortales, ya en ese aterrizar en nuestra actuación de la operatividad diaria. Para eso decidimos dedicarle algunos buenos minutos, tú recordarás la semana pasada, bajo la vertiente de lo que es precisamente ese plan operativo. Conoce a tu empresa, qué es lo que hace, cuáles son sus entregables, qué es lo que de verdad agrega valor a la organización, qué es lo que yo como contralor no puedo descuidar ni siquiera un segundo, porque es la esencia de mi negocio. Probablemente es gente, probablemente sea inventario, probablemente sea una marca, probablemente descubrámoslo cada uno de nosotros. Cada quien tendrá que ir analizando precisamente cada uno de los temas como tal. Y entonces esa actuación vía la operación, su financiamiento, los pasos de
requerir de un financiamiento externo interno, a aplicarlos como tal con base a una planeación financiera. ¿Para qué requiero recursos? Para compra de maquinaria, compra de inventarios, para poder producir, para poder tener inventario, para poderlos vender, para generar una factura pendiente de cobro, para proceder al cobro y entonces retornar la inversión y darle vueltas a mi ciclo de negocio. Y bueno, una vez que se tiene la ejecución, pasamos al último paso, al último cuadrante, que es precisamente la optimización de la información. ¿Qué tengo? ¿Cómo me retroalimento? ¿Qué es lo que me ha generado? ¿Qué es lo que agrega valor a la organización? Etcétera, etcétera. Y dentro de estos procesos, sin lugar a dudas, la gestión como tal administrativa no se puede quedar a un lado. En esta lámina nos quedábamos la sesión pasada, en esa actuación administrativa de planear, organizar, ejecutar y número 4, el control. Y por ello es que aquí el área de Contraloría se lleva las palmas, planeando el qué vamos a hacer, quién y cómo se va a hacer, después la realización de la acción, el que alguien ya está ejecutando físicamente la acción como tal y el recurso humano como parte de un proceso administrativo aplicado precisamente al incremento y preservación del esfuerzo. Las prácticas, salud, conocimientos, habilidades, desarrollo profesional. Y entramos en materia del control, que es lo que precisamente atañe a mi área de Contraloría. Que siendo así, se evalúa el rendimiento. A final de cuentas, con esa óptica de pretender lograr la premisa máxima financiera de maximizar el valor de la inversión de nuestros accionistas, el control termina siendo un elemento de tu proceso administrativo en donde se incluirá a la totalidad de las actividades que se deben emprender a fin de garantizar que cada una de estas tus operaciones que de verdad se deben hacer coincidan con tu planeación como tal. Otra definición de lo que vendría siendo el control es medir, es la base del éxito de tu empresa. ¿Cómo voy a medir cada actuación, cada interactuación como tal? ¿Cómo voy a evaluar, calificar las actividades de las personas que trabajan al interior de la empresa? A fin de asegurar que las actividades, los hechos, se ajustan a lo planeado. Y este control mide el desempeño en relaciones y metas y planes para determinar en dónde es que existen desviaciones y en su caso corregirlas. Y por ello es que la planeación administrativa surte efectos con base a precisamente el decidir sobre los objetivos planeados o planteados, definiendo los planes para que yo logre los objetivos. Si no hay objetivo, ¿para qué planeo? Yo tengo un objetivo, planeo cómo llegar así al objetivo y hago después mi programa de actividades, las tareas a realizar, a través de la planeación vía recursos humanos de cada uno de los puestos. Piensa en un negocio pequeño, en donde de pronto somos capaces de descubrir, vamos a suponer, voy a montar un pequeño changarro, un puesto de tacos, así, metálico. Si el objetivo es generar dinero, ojo, el objetivo probablemente del negocio sea producir y vender tortas, hacer calcetines, generar microchips, tener una ensambladora de autos, generar lo que sea, tan pequeña o grande, es exactamente el mismo ejemplo. El objetivo es generar dinero. ¿Cómo? A través de hacer tortas, a través de generar un guisado, hacer taquizas, lo que sea, un ensamble de automóviles, lo que sea. Y una vez que se tiene el objetivo y la planeación, nos preguntamos quién va a hacer qué. Empezamos con el do, con la organización del cómo lo vamos a hacer, recursos humanos, financieros y demás, y el contralor tendrá que estar cuidando, custodiando los elementos humanos, los elementos financieros, los elementos de planeación, los elementos de control interno, los elementos que no se le escape nada. Órgano de gobierno para ya empresas más sofisticadas, empatándose con los servicios de la alta dirección y la atribución de
autoridades con su responsabilidad como tal. Luego nos empapamos de lo que es la función directiva, que es un tanto cuanto ya el dirigir. Ya me organizo y empiezo a dirigir el quién va a tocar cada uno de los instrumentos como director de orquesta, en qué momento entra cada uno de mis elementos para poder lograr la sinfonía adecuada. Designamos cargos, comunicamos, hacemos funciones de liderazgo, motivamos al personal y tenemos una dirección enfocada a las metas, a los logros de objetivos como tal. Y a final de cuentas, control. ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? ¿Se hizo con base a un estándar? ¿No se llegó a lo estandarizado? ¿Hubo desviaciones? ¿Cómo se pueden corregir? ¿Cómo es que puedo yo no volver a sufrir esa desviación? Para siempre estar monitoreando la visión estratégica. Y esta lámina, a final de cuentas, lo que pretende es moldear precisamente esa planeación de mi área de Contraloría. Es decir, voy a tener que, dentro de mi carpeta, voy a tener un pequeño separador donde voy a incluir precisamente cuáles son las estrategias donde debo analizar, el formular cada una de estas con el objetivo de generar y evaluar alternativas factibles. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a la meta? Piensa en una guerra. En una guerra, el Juan Camaney, que está liderando el proyecto en ese campo de batalla, tiene que hacer una estrategia. ¿Cómo se va a abordar? Si hay una loma, si va a llover, si hace frío, si hay nieve, cuántos elementos tengo, cuántos tiene el enemigo. Todo eso lo contempla, con qué presupuesto contamos, con qué alimentación, con qué recursos, cuántas municiones, cuántas balas, cuántas metralletas, cuántos camioncitos de lo que sea, incluyendo la Cruz Roja. Todos los elementos participan a efecto de formular esa estrategia. Y después ver con qué recursos cuento para asignarlos a cada una de las estrategias como tal. Conociendo nuestra misión, no dejarla nunca a un lado. Hay quienes dicen, oye, ¿por qué no ponemos el numeral 3 como número 1? Conocer la misión, sus objetivos y la estrategia. Puede ser, ¿por qué no? Definir mi misión, sus objetivos y esas estrategias. Empezar con un control, evaluando resultados, fijando de nueva cuenta una meta, estrategia definitiva y metas, estrategias o estrategias metas, objetivos y políticas, o sea, de lo general a lo particular, una estrategia con las metas alcanzables, los objetivos para lograr esa meta, las políticas para alcanzar los objetivos y después indagar, investigar, cuestionarnos, ver lo que nadie ve de manera externa e interna, después retroalimentarme, qué sucedió, ¿cómo quedamos? ¿Fuimos bien, mal? ¿Cuántos heridos? ¿Cómo quedamos en la batalla? ¿Quién ganó? Y nunca perder de vista que yo tengo que estar cuidando mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. FODA, mejor conocido, ya en este 2022, al cabo desde los 90s, que los términos japoneses así lo empezaron a soslayar. Y entonces yo tengo que estar monitoreando, señores, cuáles son nuestras fortalezas ante un mercado actual, ante un área de producción actual, ante un recurso humano con diferentes, inclusive, déjame pensarlo y decirlo así, generaciones que tienen las nuevas áreas de recursos humanos. Antes tuviésemos nada más los baby boomers y punto. Hoy podríamos tener una organización desde baby boomers hasta llegar a cristales. Y entonces, como tal, ¿qué o cómo es que vamos a poder tener como fortaleza o como debilidad el hecho de tener tantas generaciones trabajando a la par en esta organización? ¿Qué oportunidades tengo? Probablemente el COVID sea una debilidad, una fortaleza, una amenaza. ¿Cómo lo podemos ver? Para muchas empresas pudo haber sido una debilidad, para otras una fortaleza. Es decir, cada área tendremos que estar repasando y el contralor tendrá que convocar así a los diferentes directivos de área para repasar precisamente cada uno de estos servicios. Si no, me puedo perder